Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Nos corresponde hablar un poco acerca de una situación que se presenta en el desarrollo y en el proceso en el cual la iglesia se va instituyéndose como iglesia local. Una situación donde se presentan conflictos por pensar que los ritos, las costumbres son elemento fundamental de la salvación o elemento fundamental de nuestra vida cristiana. Una situación que llevó a los apóstoles a pensar que realmente los ritos o las costumbres son las que me permitían alcanzar la plenitud de la salvación. Esto llega a oídos de Pablo, Bernabé, de Pedro, de Silas, de Jacobo, y es donde empieza a cultivarse y a convocarse el gran y el primer concilio de Jerusalén. Es por eso que las y los invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a tener el asidero bíblico en Hechos 15 y vamos a hacer la fragmentación de este capítulo y vamos a extraer de allí elementos del cómo solucionaron las diferencias y el cómo empezaron a mirar, a proyectarse y a aclarar algunos conceptos. Entonces, las y los invito a que cerremos nuestros ojos y pongamos la dirección de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea guiándonos en todo momento y en todo instante, y que yo no sea hablando palabra humana, sino que el Espíritu Santo sea hablando a través de mí en el desarrollo de esta predicación. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Permite, Padre, que podamos ser edificados a través de tu palabra. Coloca carbón encendido en mi boca y permite, Señor, que seas tú bendiciéndome para tener claridad en estos conceptos y poder mirar, observar e interpretar de la mejor manera tu palabra. Espíritu Santo, ven y quédate con nosotros y háblanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, quiero empezar con una cita textual de un filósofo español llamado José Ortega y Gasset, donde su palabra o frase favorita es yo y mis circunstancias. Este filósofo sustenta que cada uno está emergido en una idiosincrasia, en unas creencias, en unas filosofías, en unos comportamientos dentro de un contexto específico y una cultura específica. Y cada uno asume su papel de acuerdo al rol y a su cultura en el cual está emergido. Por eso él llama yo y mis circunstancias, porque cada uno las mira dependiendo a la cosmovisión y a sus creencias que tiene. Esto nos ayuda a pensar que era la misma forma que le estaba pasando a los discípulos en este conflicto o en este litigio, porque es un litigio en el cual se presenta el concilio de Jerusalén y hacen una audiencia pública
y llaman a los hermanos, y llaman a la iglesia, y llaman a los ancianos, y llaman a los apóstoles a testiguar de lo que está pasando, pero también llaman a aquellos teólogos que van a argumentar teológicamente el porqué de la situación. Leamos entonces Hechos capítulo 15 y voy a extraer de ahí desde el versículo 1 hasta el 35. Como estamos en esta situación de la virtualidad por economía bíblica, no lo voy a leer todo, sino que voy a extraer algunos versículos de allí y voy a mirar y voy a hacer la división de la estructura bíblica de este texto. Y el tema que quiero compartir con ustedes es precisamente que los ritos o las costumbres no es sinónimo de espiritualidad. O un título o un subtítulo podríamos llamarlo, podríamos decir alternativas de solución de conflicto. O podríamos decir la conciliación como un mecanismo alternativo de solucionar un conflicto. Ese es el tema en el cual queremos presentarlos. En el versículo 1 es donde se presenta el meollo y es el objeto de la discusión, porque es allí donde se presenta la discusión y la estructura de este capítulo es que va desde lo general a lo particular. Se presenta una hipótesis general y lo sustentan desde lo particular. Mire el versículo 1 cuando dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y mire lo que enseñaban, abro comillas y cito el texto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrás ser salvos. Cierro comillas. Esta enseñanza para los discípulos era una herejía total, porque ellos ya tenían la concepción de la gracia, de lo que Dios había hecho con los gentiles. Y es precisamente que dice: algunos hermanos enseñaban esta filosofía. Versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Cuando dice ellos, era aquellas personas que tuvieron la discusión y que lo vemos en el versículo 24, cuando dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden. Ellos no dieron orden, tanto Bernabé como Pablo no dieron orden de enseñar, y ellos salieron de su grupo y empezaron a enseñar lo que no era y a confundir a las personas. Cuando se habla del rito de Moisés, tenemos que pensarnos un poquito que el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento se hacía para aquellos niños después del octavo día, se hacía en la circuncisión para tener o para simbolizar la ceremonia de Berit, y Berí en hebreo quiere decir pacto. Y era el pacto que Dios hacía con los patriarcas y con los hombres, con la humanidad del Antiguo Testamento y con Dios mismo. Era la relación y la convicción que ellos tenían de tener una ceremonia de Berí, de pacto, de alianza, en el cual consistía en cortar la carne del prepucio del órgano masculino, simbolizando el pacto y la ligadura
que iban a hacer. Y eso lo encontramos en Éxodo, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Un pacto que se hacía totalmente en conveniencia bilateralmente. Es así que se hacían para prevenir enfermedades, para poder tener la asepsia y evitar líquidos que se concentraban ahí. Entonces Dios, en su finitud, le da la instrucción de vida al ser humano en todo sentido, hasta lo más insignificante, que es cuidarse del aseo personal. Y es allí que vemos que el objeto central de la discusión se centra en los versículos 1, 5 y 24. Ya leímos el versículo 1, leamos el versículo 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y el versículo 24 también nos dicen que algunos que habían salido de nosotros, a los cuales no le dimos órdenes, os han inquietado con palabras de perturbación a vuestras almas, manteniendo o mandando circuncidar y guardar la ley. Esos tres versículos son el objeto de discusión que se hace en el Concilio de Jerusalén. La discusión es: si no guardas un rito, una ceremonia del Antiguo Testamento, no podéis ser salvos. Y es allí donde yo quiero centrarme también en tres discursos o argumentaciones que hace. El primer discurso lo hace Pedro, el segundo lo hace Bernabé y Pablo, y el tercero lo hace Jacobo. Quiero entonces centrarme en el discurso que hace Pedro, y Pedro habla de unas premisas y de un sustento y refuta las enseñanzas de estos fariseos. Y mire lo que dice Pablo. Versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace mucho tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyendo por mi boca la palabra del evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo por lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo de que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Quiero resaltar que la argumentación que da Pedro acá la sustenta en argumentaciones en 4 premisas interesantísimas. La primera premisa es que Dios escogió a los gentiles. Dios, desde la fundación del mundo, de ese plan salvífico, ya había escogido no solamente a los judíos, sino también a los gentiles para ser salvos. Eso es una premisa que sustenta Pedro. La segunda es que Él da testimonio dándose el Espíritu Santo. Dios mismo da testimonio que el Espíritu Santo los dio también
para aquellos gentiles. Mire que Pablo resalta la importancia que es por la palabra, por la boca de él, que fue llevado el evangelio para que creyesen. Y otra argumentación que da Pablo, otra premisa es que no hay ninguna diferencia entre un judío y un gentil dentro del ámbito espiritual, porque la gracia les cobija a cada uno de nosotros. La cuarta premisa que Pablo sustenta es que nos purificó por la fe en sus corazones. Importante entonces que Pedro sustenta diciendo, mire, la salvación no es por hacer un rito, no es por cumplir una ley. La salvación es, primero, porque Dios escogió también a los gentiles. Segundo, porque Él da testimonio dándoles el Espíritu Santo. Tercera, porque no hay ninguna diferencia. Cuarta, porque nos ha purificado por la fe. Es tanta la argumentación de Pedro que concluye diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Ellos estaban colocando elementos de la salvación, un elemento humano. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que los fariseos, colocando cargas que no podemos llevar? Dentro de las iglesias muchas veces colocamos las mismas cargas que no podemos llevar. Pedro acá sustenta y dice, hermanos, antes creemos que es por la gracia del Señor que somos igualmente salvos. Esa es la argumentación que da Pedro. Pero mire la segunda argumentación que da Bernabé y Pablo en este concilio. Y la segunda argumentación se centra en testificar. Y es allí, en este marco, que tanto Bernabé y Pablo sustentan y respaldan lo que habló Pedro, diciendo que ellos han testificado las grandes señales y maravillas que habían hecho por medio de Dios entre los gentiles. Tanto Bernabé y Pablo sustentan la argumentación de Pedro diciendo, es tanta el sustento que da Pedro, que nosotros también damos testimonio de las grandes señales, de las maravillas que ha hecho Dios con el pueblo de los gentiles. Un espaldarazo total que le da Bernabé y Pablo a la argumentación de Pedro. La tercera argumentación es una argumentación teológica profunda que da Jacobo. Jacobo, después de escuchar a Pedro, después de escuchar a Bernabé y a Pablo, y después de que todos los ancianos y los apóstoles callaron, se levanta con voz fuerte Jacobo diciendo, varones hermanos, oídme. Y mire, y cita el sobrenombre de Pedro diciendo, Simón ha sustentado. ¿Y qué ha sustentado? Las 4 premisas y la conclusión que da. Las 4 premisas es que solamente Dios no escogió solamente a los judíos, sino también a los gentiles, que fue por la palabra del evangelio, que el Espíritu Santo está también con los gentiles, que no hay ninguna diferencia y que nos ha purificado. Y es así que dice Jacobo diciendo, Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerdan las palabras del profeta Amós. Y mire que Amós, Jacobo cita un texto veterotestamentario, queriendo decir que desde el Antiguo Testamento Dios ya había previsto en perspectiva que la salvación no iba a ocurrir para los judíos solamente, sino para todas las naciones. Cito el texto y abro comillas: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. El texto original de Amós dice: porque el resto de los hombres busca al Señor, todas las naciones. Y aquí Jacobo lo contextualiza diciendo las naciones, haciendo referencia a los gentiles. Interesante el texto cuando dice el Señor que hace conocer todo desde los tiempos antiguos, desde el tiempo veterotestamentario. Interesante la argumentación que hace, porque la discusión no era fácil. ¿Por qué? Porque cada uno hablaba desde sus creencias, desde su cosmovisión, de su tiempo, espacio en el cual estaban ubicados. Y es allí entonces que empieza a dar luz, desde allí empieza a dar luz para solucionar este conflicto, para solucionar este litigio, digámoslo así. Y mire lo que dice Jacobo, versículo 19. Vamos entrándonos ya en soluciones. La primera solución es que él marca un principio radical, y el principio radical es que él es imparcial y no juzga a los gentiles, y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieron a Dios. Aquí Jacob da un espaldarazo total y dice: mire, yo no juzgo, simplemente es, versículo 20, sino que se les escriba y se le aparten de la contaminación y de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Mire la propuesta que da Jacobo, porque Jacobo es un conciliador. En medio de esa situación, Jacobo concilia, y Jacobo dice, es interesante el objeto del litigio, es interesante la propuesta que está dando Pedro, es interesante los testimonios que da Pablo y Bernabé. Y fuera de eso, cita a Amós, pero después de citar a Amós, él dice: pero mire, tengo una propuesta. La propuesta es no juzgarlo. La propuesta es muy sencilla: de apartar a unos hermanos líderes y hagan una carta y escriban las correcciones que hay que hacer. Y eso fue empezar a escribir y a apartar a unos hermanos. Y desde allí empiezan la solución. Mire entonces, versículo 22. Entonces, dando como alternativas de conclusión, dice: pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia, entre ellos enviar varones a Antioquía, como a Pablo y Bernabé, pero ya con ¿qué? Con la carta escrita, con los salvamentos de voto, corrigiendo las doctrinas, que la salvación ya no era por los ritos, sino por gracia en Cristo. Y fue entonces que empezaron a mirar, a escribir. Y ellos prepararon aquellos líderes, y vemos que la primera solución nace de un conciliador, y el conciliador es Jacobo. La primera propuesta de solución es: escribamos y apartemos.
La segunda propuesta es, versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Ahí es donde empiezan a conciliar y a menguar los ánimos y a mirarse desde otra perspectiva. Y dicen, ya empezamos a tener un acuerdo y vamos a elegir varones. Y ahí es donde empezaron a qué varón y qué cualidades debe tener este varón, este conciliador. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un conciliador en Cristo es aquella persona que ha tenido convicción de sus creencias, que ha interiorizado su relación con el Señor y que ya ese pacto de esa ceremonia de Berit ya no es quitar la carne, sino que ya es una ceremonia íntima en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no simplemente se va a estandarizar en un ritual humano de ceremonia cultural, sino que ya va a ser un pacto íntimo de la convicción y de las creencias que tienes tú con el Señor Jesucristo. A eso era lo que querían llegar los apóstoles, que ya la salvación no es simplemente por hacer o dejar de hacer o por estar dentro de esas costumbres o ritos religiosos, sino por el pacto, que ya no se hace un pacto de sangre, de quitar parte del prepucio, sino un pacto que nace de la relación que tienes tú con el Señor Jesucristo. A eso era lo que los apóstoles querían llegar. Cuando dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Versículo 28. Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo, no imponernos ninguna carga más, sino las que son necesarias. El mismo Espíritu Santo conforta, reargulle y dice, es el Espíritu Santo que nos ha hablado y ha dicho que no impongamos cargas que no debemos de llevar, que no sean necesarias, sumarle cosas elementales extras. Ya no necesitamos tener tantos ritos ni tantas ceremonias. Así fue entonces que enviaron, descendieron a Antioquía y se reunieron en la congregación. Pero es interesante allí, ¿qué fue la propuesta que ellos dieron? ¿Qué fue la confirmación de la propuesta? La confirmación de la propuesta fueron los siguientes. La propuesta que da él es una propuesta sencilla de escribir y de enviar. Pero miren, la propuesta y el mensaje es claro. La primera es 5 elementos sencillos de la propuesta que da Jacobo. La primera es no imponer ninguna carga más. No imponer ninguna carga más, lo vemos en el versículo 30. Eso es una propuesta. Ya no importan los ritos, ya no importan las ceremonias, ya no importa la costumbre. La salvación no es por eso. La salvación es por la gracia en Jesucristo, por lo que ha hecho, por lo que nos ha redimido. Entonces, la primera propuesta es no imponer cargas. No pongamos cargas a los hermanos. La segunda es abstengámonos de hacer sacrificios a ídolos. ¿Cuántas veces idolatramos y pensamos que tal religión, que tal costumbre de la iglesia, que el pastor lo idolatramos, a los hermanos, a los líderes,
La segunda propuesta es: os tengáis de hacer ídolos y no colocar cargas a los hermanos. La tercera es una propuesta de regocijo, es una propuesta de consolación. La propuesta es de poder regocijarnos en la consolación. La salvación por la gracia no es el temor de vivir una vida con temor, sino que la salvación por gracia se hace en regocijo, en la consolación en Cristo. La cuarta propuesta de solución a este conflicto es la consolación. Se consolaban unos a otros, como lo vemos allí en el versículo 32. Se consolaban. Y la quinta es: se confirmaban en la abundancia de la palabra. Se confirmaban en el pacto que Dios hace en su palabra. 5 elementos importantes. Miren, que Dios utiliza a estos hombres para bendecir y para menguar las diferencias. 5 aspectos importantes en el cual se da para dirimir este conflicto. Los voy a repetir. Primero, no tener cargas, no imponer cargas. Muchas veces en la vida cristiana colocamos cargas que ni el pastor es capaz de llevar, ¿verdad? Cargas como largas horas de ayuno, largas horas de oración, tantos sacrificios que muchas veces ni los mismos pastores ni líderes son capaces de llevar y lo infunden en las iglesias. La segunda es simplemente abstengámonos de sacrificar ídolos. ¿Cuántas veces ese ritual de venir los domingos a la iglesia se vuelve un ritual, una costumbre? Idolatramos las canciones, idolatramos la iglesia, pero no pasamos de ahí, porque estamos simplemente cumpliendo el ritual, la costumbre de ser llamados cristianos, mas no tenemos una íntima relación o convicción con el Señor Jesucristo. Versículo 3 dicen: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles. Es interesante el término conversión, porque usted tiene que tener conversión y convicción de lo que usted está creyendo para poder promocionar y para poder influir en el otro. No podemos llegar a evangelizar y a conocer y argumentar si no tenemos la convicción de lo que nosotros estamos creyendo, pero sin colocar cargas, hermanos. La otra es en el regocijo del Señor, el regocijarnos en el Señor y compartir la consolación, la confirmación en la abundancia de la palabra del Señor Jesucristo. Quiero a grandes rasgos resumir lo siguiente: la salvación acá, por gracia sois salvos, como dice Efesios. Pero también quiero mirar como tema conclusivo lo siguiente: la salvación es por gracia, como lo dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. La circuncisión ya no es física, sino que se hace desde el corazón, en la intimidad de cada persona. Inclusive, Génesis nos da este elemento de la costumbre, pero es interesante que Ezequiel, mire, un texto veterotestamentario como Amós, dice Ezequiel 11, 19 y 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra
en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aquí el profeta les dice, mire, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis preceptos y los cumplan y me sean por pueblo y ellos sean por Dios. Es aquí donde se hace la ceremonia de Berit, de pacto, cuando dice Ezequiel 11:20 y dice, y me sean mi pueblo y yo sea su Dios. Ese pacto ya no se habla por la circuncisión, ese pacto se hace es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es en Él, por Él, en el cual sois salvos. Ya no es necesario hacer los ritos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, dentro de nuestras propias iglesias, caemos en los mismos fundamentos, haciendo ritos, agradando al ser humano, pero nuestro corazón a kilómetros, a distancia, porque no tenemos convicción de lo que nosotros estamos haciendo? Jacobo cita a Amós diciendo, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles. El texto original dice, y todas las naciones. Dios tenía el propósito de darnos salvación. Y desde la planificación, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, Dios te incluyó a ti y a mí en el plan salvífico de la salvación. Dios quiere que seamos y que tengamos la circuncisión, ya no de carne, sino del espíritu, sino del corazón, para que nosotros podamos tener una íntima relación con el Señor y que podamos mirar que este concilio de Jerusalén no era fácil, no era fácil. Quiero resumir rápidamente los temas de una forma, de un bosquejo homilético conclusivo. Los versículos 1, 5 y 24 es el objeto del litigio. Dependiendo del objeto del litigio es donde se levantan hombres y líderes como Pedro, como Bernabé, como Pablo, como Jacobo, como Silas, como Judas, líderes que defendieron y argumentaron el por qué era necesario corregir lo que estaba dañado. Cuando un líder sale mal de la iglesia, puede salir a hacer mucho daño, a llevar doctrinas falsas. Pero acá es necesario empezar a hacer un equipo, una sinergia de líderes que se comprometan a defender y hacer una apología de nuestra fe. Pero esa apología de nuestra fe se hace por la convicción que yo tengo en Cristo Jesús. Es así entonces que Pedro se levanta y da unas premisas argumentativas. Después Bernabé y Pablo confirman, dando testimonio de las grandes señales y maravillas que ha hecho. Después Jacob argumenta y trae a colación textos veterotestamentarios y desde ahí empiezan a dar conclusiones importantes, conclusiones que nos van a servir para tener técnicas argumentativas de conciliación en medio de las diferencias. Puede que usted pueda tener diferencias con sus hermanos, con sus vecinos, pero acá encontramos elementos fundamentales para mirar que a pesar de ese litigio, de esa discusión, de esos desacuerdos, podemos encontrar un acuerdo. Y aquí el acuerdo está centrado en Cristo Jesús, que nos da la salvación y la vida eterna. Por gracias sois salvos. Dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho Dios en ti, en tu familia, y por lo que hará
de aquí en adelante. Dios nos llama a que podamos tener una circuncisión ya no de carne, sino del Espíritu, que podamos ser llamados a profesar y a poder ser propositivos, conciliadores y poder nosotros decir, como dijo Jacob, no imponer cargas, no hacer sacrificios, estar regocijándonos y poder tener la consolación unos a otros y poder consolarnos, pero también abundar en la palabra del Señor. Dios nos quiere y nos hace un llamado a que podamos estar prestos a esto. Hemos dicho entonces que las argumentaciones vienen desde la convicción, de las conversiones, de las creencias que tenemos. Que Dios nos ayude, y que Dios nos mire con misericordia y que nosotros podamos ser de bendición en el lugar donde Dios nos ha puesto a nosotros. Que podamos ser ayuda y bendición a los otros y corregir lo que está dañado. Hermanos, esperamos que esta predicación en el día de hoy sea una predicación llena de bendición, pero llena de reflexión para nuestras vidas. ¿Cuántos ritos, cuántas ceremonias tienes tú que eliminar de tu vida y empezar una vida cristiana y vivir gozándote en la gracia del Señor? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos extraer de ella elementos fundamentales de fe. Ayúdanos, Señor Jesús, a mirarnos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Danos de tu gracia y permite, Señor, que podamos tener claridad que no es por la circuncisión que somos salvos, por los ritos, sino por la gracia en Cristo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esa gracia, no obsesivamente, sino con límites, con normas. No abusemos de la gracia, pero sí disfrutemos de la gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Cadena es rota, has declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado, tú viniste al mundo a alcanzar. Con amor, fuiste tú
corazón. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución. Tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Aleluya, aleluya. Ha llegado nuestra salvación. Aleluya, aleluya. Recibimos a nuestro Salvador. Oh, la recibimos, la recibimos. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor. Cambias la noche en alegría. Tenemos paz, no hay temor. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor. Cambias la noche en alegría. Tenemos paz, no hay temor. Aleluya, aleluya. Ha llegado nuestra salvación. Aleluya, aleluya. Recibimos a nuestro Salvador, nuestro Salvador. Ha llegado la hora, de nuestra salvación. El Rey está aquí. Es tiempo de celebrar.
recibimos, te recibimos.